¿Qué harías si después de estar días secuestrado comenzaras a sentir empatía por tu captor? Si, en lugar de odiarlo, empezaras a comprenderlo e incluso a defenderlo. En 1973, en la capital de Suecia, un asalto a un banco se convirtió en un evento que desconcertó a psicólogos, policías y medios de comunicación en todo el mundo. Un criminal armado, un grupo de rehenes y una negociación tensa con la policía. Pero lo más sorprendente no fue el crimen en sí, sino la reacción inesperada de las víctimas. Se pusieron del lado de su secuestrador. Este extraño fenómeno recibió un nombre que hoy es conocido en todo el mundo: Síndrome de Estocolmo. Pero, ¿qué ocurrió realmente dentro de ese banco? ¿Cómo es que las víctimas llegaron a defender a quienes les apuntaban con un arma? Acompáñenos en este recorrido por el asalto que desafió toda lógica y dio origen a uno de los trastornos psicológicos más enigmáticos de la historia. Estocolmo, 23 de agosto de 1973. El sol brilla sobre la capital sueca mientras los ciudadanos siguen con su rutina. Entre ellos, empleados de la Sveriges Kreditbank, una de las principales agencias bancarias del país, comienzan su jornada sin sospechar que en cuestión de minutos sus vidas cambiarán para siempre. A unas cuadras del banco, un hombre se prepara con calma. Se llama Jan Erik Olsson, un delincuente de 32 años, con un historial de robos y un gusto peculiar por el cine de Hollywood. Inspirado por películas de crimen estadounidense, se disfraza meticulosamente. Usa una peluca, gafas sin aumento y ha teñido su característico bigote rubio de un tono oscuro. Pero lo más inquietante no es su apariencia, sino lo que lleva consigo: una metralleta, explosivos y un plan ambicioso que pondrá a prueba a toda la policía sueca. Olsson entra en la agencia bancaria con paso firme. Sin dudarlo, saca su arma y dispara al techo, haciendo que los clientes y empleados se congelen de terror. Su voz resuena en inglés con un claro acento extranjero. La fiesta apenas comienza. Es una frase sacada de una película estadounidense, pero en este momento no es ficción. Los empleados del banco obedecen sin cuestionar. En segundos, Olsson ha tomado el control del lugar y mantiene a 4 personas como rehenes. Sin embargo, no está ahí solo por el dinero. Su verdadera intención es mucho más audaz. Quiere que el gobierno libere a su viejo compañero de celda, Clark Olofsson, un famoso criminal sueco. Afuera, las sirenas de la policía rompen el silencio. Agentes rodean el edificio, listos para actuar. Lo que aún no saben es que este asalto no será un caso más en los archivos criminales de Suecia. Lo que ocurrirá dentro de esas paredes desafiará toda lógica y dará origen a uno de los fenómenos psicológicos más inquietantes de la historia. Jan Erik Olsson no es un delincuente común. Nació en un pequeño pueblo del sur de Suecia en 1941 y desde joven mostró una inclinación hacia el crimen. En los años 70 ya tenía un historial de robos y había pasado tiempo en prisión. Fue allí, en la cárcel de Kalmar, donde conoció a Clark Olofsson, un criminal famoso en el país. Más que compañeros de celda, se convirtieron en amigos y en cómplices. El destino de ambos quedó sellado en enero de 1973, cuando Olsson recibió un permiso para salir de la cárcel y pasar las fiestas con su familia. Pero nunca regresó. Se dio a la fuga y pasó meses planeando un golpe que no solo le daría dinero, sino que también le permitiría reunirse con Olofsson. Juntos imaginaban formar una banda criminal invencible. La primera parte de su plan fue un fracaso. En su intento de ayudar a Olofsson a escapar de prisión, todo salió mal, y su amigo fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad. Pero Olsson no se rindió. Decidió que si la fuga no había funcionado, obligaría al gobierno sueco a liberarlo. Por eso, el 23 de agosto de 1973, entra en la Sveriges Kreditbank con una metralleta y explosivos. Su demanda es clara:
quiere 3 millones de coronas suecas, un coche de escape y la liberación inmediata de Clark Olofsson. Para demostrar que habla en serio, toma como rehenes a 4 empleados del banco. El jefe de policía recibe la noticia con incredulidad. Nunca antes habían enfrentado una situación así. ¿Deberían negociar con un criminal o arriesgar la vida de los rehenes? Mientras los oficiales debaten su próximo movimiento, Olsson sonríe. Cree que tiene todo bajo control. Lo que aún no sabe es que el verdadero giro inesperado no vendrá de la policía, sino de las personas que acaba de tomar como rehenes. Afuera del banco, el caos se desata. Agentes armados toman posiciones mientras francotiradores se ubican en los tejados cercanos. La policía sueca nunca había enfrentado un asalto de esta magnitud, y la presión aumenta con cada minuto que pasa. Dentro del banco, Jan Erik Olsson sigue confiado. Con una metralleta en una mano y un teléfono en la otra, espera la respuesta de las autoridades. Su primera exigencia es clara. Quiere que Clark Olofsson sea liberado y llevado al banco de inmediato. Para sorpresa de todos, la policía accede. Saben que negarse podría poner en riesgo a los rehenes. En cuestión de horas, Olofsson es trasladado al lugar y entra al banco bajo la mirada atónita de los agentes. Ahora, los 2 criminales están juntos de nuevo, justo como Olsson lo había planeado. Sin embargo, lo que sucede después escapa a toda lógica. En lugar de ser un simple cómplice de Olsson, Olofsson comienza a ganarse la confianza de los rehenes. No los maltrata, les habla con calma e incluso trata de tranquilizarlos. Olsson, por su parte, sigue con su papel de asaltante peligroso, pero también muestra momentos de amabilidad. Les permite moverse dentro del banco, les cuenta anécdotas de su vida y hasta les ofrece abrigo cuando sienten frío. La policía, desesperada, intenta entrar en contacto con los rehenes. Pero cuando logran hablar con una de las empleadas capturadas, su respuesta los deja sin palabras. Nos sentimos más seguras con los asaltantes que con ustedes. No queremos que intenten rescatarnos. El comandante del operativo no lo puede creer. Algo extraño está ocurriendo dentro de ese banco. A medida que pasan las horas, los rehenes no solo dejan de temerle a Olsson y Olofsson, sino que empiezan a verlos como aliados. Lo que nadie sabe es que este comportamiento desconcertante está a punto de entrar en la historia de la psicología. Los días pasan y lo impensable ocurre dentro del banco. Lejos de estar aterrorizados, los rehenes comienzan a empatizar con sus captores. Lo que al inicio parecía simple supervivencia se convierte en algo más profundo. Jan Erik Olsson y Clark Olofsson ya no son vistos como criminales peligrosos, sino como personas con las que pueden razonar. La policía, desconcertada, intercepta conversaciones entre los rehenes y los asaltantes. En lugar de pedir ayuda, las víctimas hablan con ternura y confianza con sus secuestradores. Una de ellas, Kristin Enmark, llega a decirle a las autoridades que no intenten rescatarlos. Está convencida de que la única amenaza real es la policía. No quiero que nos maten. La policía será la responsable si algo nos pasa. Olsson y Olofsson alimentan esta percepción. Se presentan como hombres perseguidos por el sistema, como rebeldes que solo quieren escapar sin hacer daño. Y los rehenes comienzan a creerles. Cuando la policía corta la electricidad y el suministro de comida, los secuestradores comparten lo poco que tienen con sus víctimas. Gestos como estos refuerzan la conexión emocional entre ellos. Los oficiales suecos, desesperados, buscan un plan para entrar al banco sin provocar una tragedia. Pero hay un problema inesperado. Los rehenes podrían interponerse para proteger a sus captores. Los noticieros de todo el país siguen el caso con asombro. Nunca antes se había visto una reacción así en una situación de secuestro. ¿Por qué las víctimas están defendiendo a sus propios secuestradores? El mundo entero busca respuestas, pero nadie las tiene todavía. Tras 6 días de tensión,
La policía sueca decide que no puede esperar más. Las negociaciones han llegado a un punto muerto y cada hora que pasa aumenta el riesgo de que todo termine en una masacre. Saben que no pueden confiar en los rehenes para que cooperen, pero tampoco pueden permitir que los secuestradores escapen. El 28 de agosto de 1973, la orden final es dada. Utilizando gas lacrimógeno, las autoridades inundan el banco para forzar a los asaltantes a rendirse. Dentro del edificio, el aire se vuelve irrespirable. Los rehenes tosen, lloran y se aferran a sus secuestradores. Cuando la policía finalmente entra, las víctimas no corren hacia ellos en busca de ayuda. Al contrario, protegen a Olsson y Olofsson, temiendo que los maten. Cuando los criminales son finalmente arrestados, ocurre algo que desconcierta aún más a los investigadores. Los rehenes se niegan a testificar en su contra. Algunos incluso visitan a los secuestradores en prisión y les envían cartas. Kristin Enmark, la empleada del banco que había hablado con la policía días antes, declara abiertamente que nunca se sintió en peligro con Olsson y Olofsson, pero sí con las fuerzas del orden. Los psiquiatras y criminólogos suecos intentan comprender lo que ha sucedido. ¿Cómo es posible que las víctimas hayan desarrollado un vínculo tan fuerte con quienes los amenazaron con armas? Después de varios análisis, surge una teoría. En ciertas condiciones extremas, las personas secuestradas pueden desarrollar una dependencia psicológica de sus captores, viéndolos como su única esperanza de sobrevivir. Este fenómeno recibe un nombre basado en el caso que lo originó: Síndrome de Estocolmo. Desde entonces, el término se ha utilizado en numerosos secuestros alrededor del mundo. Se han visto casos en rehenes de grupos terroristas, en víctimas de abuso y hasta en situaciones de relaciones tóxicas. El caso de 1973 dejó una marca imborrable en la psicología y en la criminología, convirtiéndose en un referente para entender la complejidad de la mente humana en situaciones extremas. Pero lo más inquietante de todo es que, hasta el día de hoy, algunos de los rehenes del Sveriges Credit Bank siguen afirmando que Olsson y Olofsson no eran los verdaderos villanos de aquella historia. Gracias por haber visto hasta aquí. Si te gustó este video y te apasiona este tipo de contenido, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y descubrir más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo video.